buenas tardes. Me presento para los que no me conocen, soy Laura Kosovich, estoy a cargo del Centro de Estudios de Derechos Informáticos de la UCA, y bueno, esta ha sido una oportunidad para ponernos a reflexionar. Lau, se silenció tu micrófono. No sé por qué ese silencio, porque no lo toqué. A más de 100 días de encierro, hemos pensado que era una buena oportunidad para reflexionar sobre algunas de las situaciones por las que hemos pasado como ciudadanos con motivo de esta pandemia. Bueno, en realidad esta pandemia ha tenido consecuencias jurídicas que a ninguno se les escapa en muchos aspectos de nuestra vida, aspectos contractuales, comerciales, ni que hablar en laborales, está saliendo una ley de teletrabajo, y también en todos los temas que hacen al derecho público. Es así que en cuanto a nuestra relación de ciudadanos con el Estado, bueno, vemos que se ha presentado como una tensión o una pseudo-tensión entre el derecho a la salud, al que hay que preservar, y el derecho a la privacidad. Este derecho a la privacidad, que es uno de nuestros derechos personalísimos, tiene un aspecto muy particular que nos interesaría abordar durante la charla de hoy, que es el tema de los datos personales. Entonces vemos que el tema del COVID ha excedido la cuestión de la salud y la economía para pasar a hacernos reflexionar sobre una serie de derechos que tenemos como ciudadanos. Derechos que están fuertemente ligados a garantías constitucionales. En realidad, personalmente pienso que las tecnologías no son los culpables, la tecnología es un simple instrumento, y depende el uso que le demos si lo convertimos en una amenaza o en una oportunidad. Justamente pretendemos desde el Centro de Estudios que esto sea una oportunidad de reflexión. Brevemente, antes de darle paso a nuestra expositora, voy a hacer un repaso sobre las distintas aplicaciones que la Agencia Española de Protección de Datos ha enumerado hace poco, en mayo de este año, refiriéndose al tema de posible utilización de nuestros datos personales. La Agencia Española entonces de Protección de Datos hace un relevamiento de todas las apps que han recorrido el mundo como estrategia de los distintos gobiernos, lo que no quiere decir que todas las hayamos tenido en nuestras tierras, pero bueno, es bueno pensar en qué medida han existido y en qué medida pueden llegar a poner en jaque estos datos personales que a ninguno escapa, que según nuestra ley de protección de datos, los datos de salud son datos sensibles. En primer lugar, hay apps está la posibilidad de la geolocalización de móviles por los operadores de telefonía móvil. Los operadores de telefonía móvil, todos sabemos que pueden lograr la ubicación física de los usuarios, porque de acuerdo a la lejanía o cercanía que están nuestros teléfonos de las antenas, logran establecer dónde estamos ubicados. Otra posibilidad es la geolocalización de usuarios a partir de redes sociales. Esto tampoco es ninguna novedad porque todas las direcciones IP desde las que accedemos a Internet pueden ser conocidas por los grandes de las redes que las utilizan justamente con fines de publicidad y de propaganda. Pero durante este periodo de aislamiento han surgido nuevas, como por ejemplo aplicaciones y chatbots para autotest o cita previa, son aquellas que en nuestro teléfono ponemos test con una serie de preguntas y respuestas referidas a datos
íntimos de nuestra salud, y algunas también prevén alguna cita en algún servicio sanitario. Otro tipo de aplicaciones son también las apps de información voluntaria de contagios, que son surgidas principalmente en Europa como una iniciativa de organizaciones ciudadanas para acercar en forma voluntaria datos de localización y de posible infección, y con estos datos poder armar mapas o estadísticas de propagación. Siguiendo con otro tipo de app, puede haber también app de seguimiento de contactos por Bluetooth, es decir, que cada vez que nuestro dispositivo móvil se encuentra con cualquier aparato que tenga Bluetooth, como pueden ser relojes, altavoces, auriculares, el Bluetooth se conecta con otra tarjeta de otro usuario, y así puedo recoger toda la cantidad de contactos que yo tuve a lo largo de mi día de trabajo, de ocio, de recorrida por distintos medios de transportes, y recolectar entonces las tarjetas de todos esos móviles con los que me encontré. Otro tipo de aplicación serían lo que se llaman pasaportes de inmunidad. Los pasaportes de inmunidad equivalen a un pasaporte papel, mostrando en la pantalla un código QR para que un sistema de control pueda dejar pasar a su portador. Es lo mismo que ocurre en los billetes con los que subimos a un avión, donde hay un código QR que dice que yo soy el comprador de ese pasaje. En este caso, ese código QR estaría dando datos relativos a mi salud. Y por último, también tenemos otra que hemos visto acá en el aeropuerto de Ezeiza, que son las cámaras infrarrojo para lectura masiva de temperatura, que son cámaras de videovigilancia, pero que tienen la capacidad de tomar la temperatura a los individuos que cruzan una determinada área, incluso sin requerir ningún tipo de acción por parte de quien la cruza, o sea, ningún tipo de consentimiento. Bueno, me pareció útil este gran espectro de aplicaciones que nos brinda la Agencia Española de Protección de Datos, porque comprende a todo lo que se ha desarrollado a lo largo del mundo durante este periodo. Y bueno, esto nos pone frente al tema de realmente si bueno, estamos siendo cuidados o estamos siendo vigilados, ¿no? O sea, una gran interrogante que para eso hemos invitado a la doctora Joana Faliero, la voy a presentar. Como ustedes han visto en el flyer de difusión, Joana es una especialista en el tema de protección de datos. Tiene una tesis doctoral distinguida en protección de datos, es especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la UBA, es investigadora del Instituto Gioja, autora de 4 libros, uno de ellos es Protección de Datos Personales, es directora del programa de actualización en Data Governance, Infosecurity y Ciberseguridad de la UBA, y también consultora para América Latina y Unión Europea en Derecho Informático y todos los temas relacionados a ello, Data Privacy, Compliance, Infosecurity, Ciberseguridad, blockchain, criptomonedas, smart contracts, todo lo que el usuario, el consumidor puede hacer a través de, o puede configurar a través de medios digitales, y cómo justamente poder proteger a usuarios y consumidores en estas instancias donde estamos frente a monstruos y nosotros somos un simple consumidor o usuario de este tipo de servicios. Entonces los dejo con Joana, que va a comenzar a desarrollar. No quise simplemente, Joana, un poco explicar el gran espectro, pero bueno, el tema es uno solo, el tema es uno solo, que es cómo protegemos nuestros datos y si podemos llegar a protegerlos. Bueno, Laura, un placer, muchísimas Perdón, gracias por... ¿Ahí se escucha bien? antes de comenzar, Sí, disculpa, Joana. No, por favor. Lo de las preguntas y la diplomatura. Ah, sí, ¿cómo nos vamos a manejar?
Sí, decila. Exacto. No, bueno, le comentamos, Joana va a exponer durante un tiempo aproximado de 20 minutos y pueden ir haciendo preguntas en el chat y vamos a ir recopilando y después se la vamos a ir pasando. Perfecto. Bueno, Perfecto. Laura, gracias Juan. Como les decía, dejen las preguntas en el chat y a medida que termina la exposición, después retomamos y armamos debate. Laura, muchísimas gracias, como te decía, por la convocatoria. Es un placer volver a compartir espacio con ustedes, en esta oportunidad virtualmente, pero saben el afecto, el cariño y la admiración que les tengo, y en particular también gracias a la Universidad Católica de Rosario también por el espacio. Como sabe también Lau, soy de la UCA, soy profe de la UCA Sí, acá, sí, de la local UCA. en Buenos Aires, así que bueno, Sí, y Joana, compartimos. si me permitís un tema que justo lo Sí, estuvimos hablando antes de que entraran los alumnos. Bueno, todo esto nosotros ahora tenemos armado para el segundo cuatrimestre, se trasladó porque lo habíamos previsto para el primer cuatrimestre, una diplomatura de ciberdelincuencia. Ahí abarcamos todo lo que es el tema penal. Y la idea era poder armar también otro tipo de diplomatura donde viéramos todos los aspectos civiles, todo el tema de la prueba, la protección de los datos, el tema del manejo de criptomonedas, blockchain, bueno, una serie de temas que quizá a lo largo de estos 100 días a todos la gente que nos rodea se les ha hecho un poco más común, pero normalmente no son temas que todo el mundo domine y realmente necesitamos formarnos para, o por lo menos empezar a saber de qué se trata. Así que están después invitados para las próximas actividades que armemos. Sí, Joana, te escuchamos. sí, perfecto. Entonces, bueno, la introducción de Lau nos posiciona muy bien para comenzar este debate que obviamente nos ha preocupado a todos con este tema de la pandemia, que obviamente encuentra un oportunismo en esta época de crisis. Si nosotros nos ponemos a pensar, esta es la primera crisis sanitaria, la primera pandemia que nosotros enfrentamos con las capacidades que nosotros tenemos de procesamiento de datos personales. O sea, nunca antes habíamos enfrentado una pandemia con las capacidades de tener, no sé, Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, entre tantísimas otras técnicas. Entonces, es realmente la primera oportunidad que hemos tenido de enfrentar un fenómeno de este estilo con esas capacidades, velocidades y volúmenes de procesamiento, asimismo con la complejidad que involucran estas técnicas. Entonces, como mencionaba Lau, tenemos un primer problema. Como ha dicho la OMS, sin perjuicio de que ha ido y venido de las maneras más diversas a lo largo de estos últimos tiempos, sin saber mucho qué hacer al respecto de esto, lo cierto es que la arista de los datos personales ha sido una arista de lucha, un arma diferenciada contra la cual nosotros podemos trabajar para combatir este COVID. ¿Pero de qué modo? A través del procesamiento, obviamente, analítico de estos datos personales para la obtención de diferentes cosas. La aplicación más frecuente de estos procesamientos ha sido la utilización y la generación de estas aplicaciones con destino general para la ciudadanía. Nosotros podemos hablar de diferentes tipologías o subdividir las aplicaciones entre aquellas que han sido generadas con usos destinados exclusivamente al área científica o al área de la investigación, aquellas que son de uso potestativo de la población, ejemplo, aplicaciones de mapeo voluntario por parte de las poblaciones, aplicaciones de parametrización de riesgos de contagio, aplicaciones de ayuda diagnóstica, que son potestativas para los ciudadanos, para los titulares de los datos. Y después tenemos un conglomerado también de aplicaciones, que eran muchas de las que mencionaba Lau, que son aquellas aplicaciones de uso compulsorio, aplicaciones que son generadas desde la esfera de los diferentes estados y que se disponibilizan en términos generales para la utilización de toda la población, de toda la ciudadanía, que contienen por lo general algunos tratamientos de datos en común, como ser
el tema de el diagnóstico presuntivo, algunas que otras instrucciones respecto de cómo proceder con estos diagnósticos, y luego tenemos otras variantes como ser los permisos de circulación que nosotros tenemos a nivel local, el contact tracing, que no todas las aplicaciones lo realizan o lo realizan de diferente manera con diferentes tipos de tecnologías, y también algunas que otras que utilizan este concepto que mencionaba Lau también del pasaporte sanitario, que también es un tema absolutamente debatido hasta desde la perspectiva sanitaria, no solamente desde la perspectiva de los datos personales. Pero antes de pasar a analizar qué hacen esas aplicaciones con nuestros datos y qué técnicas utilizan, lo que tenemos que pensar es cuál es el producto que utilizan para procesamiento, y estos son los datos personales. Nosotros tenemos marcos regulatorios muy frondosos aquí y en todas partes del mundo. Nosotros, si bien tenemos una ley de protección de datos personales que se encuentra bastante desactualizada y obviamente ya ha superado la mayoría de edad y merece ser ayornada, sin perjuicio de eso, la ley de protección de datos personales hoy en día se encuentra vigente. También existe una autoridad de aplicación que no muy acertadamente se ha pronunciado respecto de ciertos temas en esta materia, los cuales también vamos a mencionar, y sin perjuicio de ello nosotros tenemos principios y derechos que están reconocidos expresamente y que ya regulan estas situaciones de excepcionalidad. Y es ahí donde se da una cosa que he repetido a lo largo de estos meses, que es el planteo de esa falsa dicotomía entre salud y la libertad informativa, la autodeterminación informativa, la disposición de nuestros datos personales o autonomía personal. Porque se nos coloca esta disyuntiva entre optar por ceder de manera irrestricta nuestros datos personales a cambio de la obtención del bien jurídico salud. Y de manera muy resumida, quiero decirles que el bien jurídico salud se puede obtener aún así con la protección de la privacidad y de los datos personales. Ambos, el bien jurídico salud y el derecho a la salud como derecho humano fundamental, puede ser garantido de igual manera con el respeto adecuado del derecho humano, también fundamental en nuestra era digital, que es el derecho a la protección de los datos personales. Los derechos de carácter humano fueron concebidos de manera progresiva, no regresiva, y por lo tanto no se anulan recíprocamente, ¿no? Sino que pueden ser obviamente garantidos de manera coexistente, y ninguno de ellos prima respecto del otro, sino que muchas veces lo que se está luchando en estos contextos de emergencia, con obviamente la excusa de la emergencia, que es una excusa que hemos visto con diferente disfraz a lo largo de las épocas. Hace unos años atrás, Estados Unidos, hemos visto este mismo disfraz de la emergencia con las amenazas de la defensa nacional. Lo mismo podemos verlo con la seguridad nacional. Entonces, la idea de que en situaciones de emergencia se permitan cosas que serían prohibidas en situaciones de normalidad, hay que obviamente manejarlo entre comillas, porque justamente esas situaciones de excepcionalidad procuran muchas veces instalar el derecho adquirido de realizar las cosas apartándose de la normativa, cosa que jamás podría ser admisible en un contexto de normalidad. De este modo, por ejemplo, podemos mirar hacia el norte, lo que ha hecho Estados Unidos post Torres Gemelas con la edificación de todo el complejo de la NSA, del espionaje masivo a la ciudadanía, el acaparamiento masivo y sistematizado de datos personales, datos de tráfico, de contenido, y el análisis y el procesamiento de todos esos repositorios de datos sin haber obtenido previamente los consentimientos desde ya informados de ninguno de esos titulares afectados. Y cómo se ha expandido esto también a nivel geopolítico y transnacional con el espionaje que se ha realizado a muchas otras naciones y hasta mandatarios de otras naciones interviniendo en sus correos electrónicos, en sus comunicaciones gubernamentales y demás. Por lo tanto, estos permisos en los tiempos de excepcionalidad en materia de datos personales no son nuevos con el COVID-19, sino que por el contrario encuentran en el COVID-19 una excusa tal vez mucho más sencilla
sensible y próxima a la ciudadanía para que la ciudadanía baje sus defensas y en procura de esa sensación de seguridad permita aquello que no autorizaría si lo razonara detenidamente o si no le colocaran una falsa disyuntiva simplista y absolutamente facilista en sus manos de decirle vas a curarte contra el COVID o vas a alcanzar luchar contra este fantasma que nadie sabe cómo luchar, ni va a poder luchar contra él durante un año hasta que salga la vacuna, pero a través de la cesión de todos tus datos personales. Entonces nosotros, que somos seres humanos naturalmente reacios al riesgo, ¿qué preferimos? Prescindir de nuestros datos personales y esa es la salida para obtener esa salud que nos daría seguridad. Pero esta no es algo correcto, es absolutamente falaz. Se puede obtener ese bien jurídico, se puede luchar con datos en contra del COVID-19 a partir de la preservación de la privacidad de los datos y de la protección de datos personales. De este modo, Lau también ha mencionado dentro de esas opciones aplicaciones que hacían uso de ciertos datos personales que eran más invasivos respecto de aquellas aplicaciones que hacían uso de datos personales menos invasivos o que lo hacían de un modo resguardado y atento a la privacidad y la protección que merecen los datos personales. Entonces, volviendo al tema datos, ¿qué tipo de datos necesitamos para luchar contra este COVID-19? Utilizamos datos naturalmente que son datos de carácter personal, los datos de carácter identificatorios y después los datos obviamente de salud, entre otros datos. Ejemplo, datos de geoposicionamiento, datos biométricos y otras subtipologías de datos que también podemos llegar a utilizar en estos contextos de procesamiento. Los datos de salud son datos naturalmente sensibles, por lo tanto son datos que merecen el más alto nivel de resguardo y el más alto nivel de tutela. Y esto tiene una proporcionalidad también con las medidas de seguridad relativas al tratamiento de esa tipología particular de datos personales. Cuando hablamos de datos sensibles, merecen las medidas de seguridad más estrictas por el capital que revisten estos datos para ese titular del dato y por la máxima capacidad de afectación y riesgo que representan para esto, sin perjuicio obviamente de calcular el inmenso daño que podrían tener desde la faceta discriminatoria. Los datos personales de carácter sensible son naturalmente datos que pueden conllevar a la discriminación de sus titulares. Asimismo, respecto del tema del consentimiento informado, para trabajar con los datos personales hay un principio que es insuperable, que es el de requerir el consentimiento informado, porque hoy en día sin información el consentimiento no es válido, requerir el consentimiento informado de los titulares de los datos. Y aquí la pregunta está en qué pasa con aquellas situaciones de emergencia en las cuales se puede prescindir del consentimiento de los titulares de los datos. Aún así, cuando tenemos excepciones a la obtención de consentimientos informados para el procesamiento en contextos en los cuales amerita ese tratamiento y la excepción está receptada taxativamente en nuestro marco normativo, aún así esa excepcionalidad no autoriza el apartamiento de los principios de tratamiento en materia de datos personales. Eso implica que por más que prescindamos de ese consentimiento, supongamos por el caso de una situación de salubridad pública, por más que tengamos una autorización expresa emanada de una ley o de una función que está expresamente concebida para un órgano de carácter público, aún así se deben respetar en el marco de esos procesamientos los principios en materia de procesamiento de datos personales, principios que tienen que ver con la calidad del dato, con la seguridad del dato, con la información, con el resguardo, con la caducidad, con la privacidad y tantos otros que podemos nombrar. Entre ellos la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. Muchas de estas aplicaciones no han sido concebidas ni con privacidad ni con seguridad por diseño y por defecto. Esto quiere decir que el norte de esas opciones a la hora de diseñar, de estructurar esa aplicación, debe haber sido la preservación de la privacidad. Y por en tanto, también la opción por defecto, es decir, la opción por default, la que debe ser primera opción de esa aplicación, debe ser el resguardo de la privacidad y la seguridad. Lo cual no hemos visto en muchísimas de las aplicaciones que se han lanzado para la utilización genérica de la ciudadanía. Son aplicaciones que muchas de ellas hacen uso de tipologías innecesarias de datos personales que tienen un máximo grado de afectación personal. Y ahí referimos a una tipología de datos que se había mencionado previamente, los datos de geoposicionamiento.
Bien, cuando hablamos de datos de geoposicionamiento, hablamos de datos de ubicación geoespacial de un individuo, lo cual tiene también la potencialidad de revelar muchísimos otros datos y metadatos de esta misma persona, de ese mismo titular del dato, y por ende, esa capacidad de revelación que tienen hace que tengan una capacidad máxima de afectación. Los datos de geoposicionamiento permiten, por ende, deducir un montón de otras cosas atadas a esos datos. El ejemplo típico, si yo calculo dónde está situada una persona, puedo saber a quién visita, de quién sale, cuánto tiempo estuvo allí, qué hizo durante ese tiempo, o estimar qué probabilidad de actividades pudo haber hecho según la cantidad de tiempo que permaneció una persona en un determinado lugar. Y de esta manera sacar un perfil. Con los datos y con los metadatos que se recolectan de los titulares de los datos, se logra obviamente un perfilado, una parametrización. Ese perfilamiento algorítmico que se realiza de los titulares de los datos, obviamente tiene una capacidad de afectación muy elevada en cuanto a la privacidad y a la protección de los datos personales de los mismos. Entonces, bueno, hablamos de datos personales, datos de salud, y nosotros sabemos que para utilizar estos datos debemos tener ese norte de la privacidad por diseño y por defecto. Otro problema también capital es el tema de la imposibilidad o la falta de adecuado testeo de las aplicaciones durante todo su ciclo de vida. Como ustedes también lo han visto con la emergencia sanitaria que ha significado esto, los tiempos han sido absolutamente breves y efímeros, y el hecho de lanzar una aplicación en un mes, en semanas, obviamente no permite el efectuar el adecuado testeo durante todo el ciclo de vida de esa aplicación. Por otra parte, hay un tema que también falla en muchas de estas cosas y que nosotros por lo menos no lo hemos visto a nivel local, que es la práctica de realizar antes de lanzar la aplicación para el uso masivo de la ciudadanía, de la realización debida de los estudios de impacto en materia de protección de datos personales de dichas aplicaciones. ¿Por qué? Porque si esos estudios de impacto previo al procesamiento nos arrojan que puede llegar a haber algún riesgo materializable en ese titular del dato, si puede haber alguna afectación en su privacidad, en su derecho de autodeterminación informativa, entonces en esos casos puntualmente no debemos permitir que esa aplicación salga a ese público hasta tanto y en cuanto no sean corregidos estos defectos que se señalan. Entonces, hemos visto que hay muchísimas de esas aplicaciones de COVID-19 que no han tenido los estudios de impacto necesarios. Por otra parte, el tener también autoridades de aplicación en materia de protección de datos personales que permitan, por ejemplo, la utilización de datos de geoposicionamiento y que efectúen recomendaciones laxas al respecto de los mismos, sin atender a principios básicos del derecho administrativo, porque se plantea que para la utilización de datos de geoposicionamiento en estas aplicaciones, como no está expresamente prohibido la utilización de estos datos, la utilización entonces se encuentra permitida. Este principio rige respecto de los particulares, pero no respecto de la administración. La administración pública, si uno piensa en un derecho administrativo estricto, aquello que no se encuentra expresamente permitido en materia de protección de datos personales se encuentra prohibido para la administración. Principio diametralmente opuesto de libertad que tenemos nosotros como individuos y como ciudadanos. Todo aquello que no se encuentra expresamente prohibido para nosotros está permitido. Entonces, este razonamiento erróneo llevó a dar a la consecuencia de considerar que se pueden utilizar datos de geoposicionamiento y que esto no tiene mayor afectación respecto del titular de los datos y simplemente efectuar alguna cierta lista de reparos bastante laxos en cómo se deberían utilizar esos datos de geoposicionamiento o geolocalización. Cuando se sabe que el ranqueo de las aplicaciones, justamente que mencionaba Lau, se ha hecho también un ranqueo de aplicaciones a nivel internacional de cuáles han sido las aplicaciones que más conculcan la privacidad y la protección de los datos personales respecto de aquellas que no lo hacen, y obviamente aquellas que toman datos de geoposicionamiento o geolocalización son aquellas más invasivas y que han ocupado esos puestos en el top 10 de las aplicaciones más invasivas de la privacidad. Entonces allí es cuando también se implementan otros tipos de tecnologías, como aquellas que sí permiten la preservación de esa privacidad y la utilización también del rastreo de contactos. O sea, una cosa
potencialmente útil a nivel social que se puede sí realizar de manera adecuada con los principios de tratamiento que nosotros tenemos, que es la tecnología DP3T. Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, o sea, el traceo de contactos con preservación de privacidad, porque como mencionaba Lau, con el tema de los dispositivos, lo que realiza ese traqueo y el traceo de contactos se realiza a partir de la emisión de claves anonimizadas entre dispositivos. La tecnología en estos casos aplicada para utilización de esta tecnología es la tecnología Bluetooth, y los dispositivos se comunican entre sí, logran establecer cuáles han sido las vinculaciones que han tenido con otros sets de claves randomizadas. Eso se envía a la nube, y luego cuando una persona voluntariamente carga en el sistema, o en el caso de las aplicaciones con supervisión estatal, lo carga un efector de salud, en ese positivo, a todos aquellos que han tenido contacto con ese COVID positivo, se les arroja una alarma diciéndoles que han tenido contacto con un positivo, pero no se les dice con quién ha sido, dónde y en qué lugar se lo ha cruzado. De esta manera no hay ningún tipo de afectación a nivel privacidad, pero se resguarda a las partes con las medidas pertinentes que deben seguir cada una de ellas. Entonces, ahí vemos que existen vías a nivel científico, por el estado del arte que tenemos en esta materia, de realizar estas técnicas sin afectación de la privacidad. Y obviamente podrán seguir surgiendo otras técnicas posibles para realizar este tipo de cosas de manera adecuada, sin afectación de la privacidad de los datos. Por otra parte, otra técnica que también sirve muchísimo en este tema es la utilización de la técnica de anonimización, o sea, utilizar esta técnica que nosotros en nuestro contexto jurídico nosotros denominamos disociación, lo cual no es terminológicamente del todo apropiado, porque la disociación tiene un grado menos preciso, y la anonimización es un grado un poco superior de privatización de la información. La anonimización implica impedir la capacidad absoluta de trazabilidad, individualización e identificación del titular del dato. Por lo tanto, lo que nosotros veríamos es X caso COVID positivo, pero no veríamos dónde está situada esa persona, quién es, cómo se llama, con quiénes estuvo. No podríamos ver ninguno de otros esos datos que sí afectarían la privacidad y la individualidad de ese titular del dato. Entonces, volviendo un poco a resumir este tema, lo que tenemos que preservar obviamente es la privacidad de los datos, no debemos resignarla ni con la excusa de la salubridad. Y tengamos en cuenta que el tema que en la Ley de Protección de Datos Personales también se menciona, que es cuando cede el deber de confidencialidad, recordemos que una de las condiciones para que ceda ese deber de confidencialidad es una orden judicial. Y justamente cuando nos estamos arrogando la facultad de que ceda ese deber de confidencialidad sin tener la orden judicial pertinente, nos estamos pasando por alto un paso absolutamente fundamental para la autorización que brinda ese artículo en particular. Por otra parte, uno de los temas que quería mencionarles hoy, que también es importante, es que muchas de estas aplicaciones, cuando hablan de qué tecnologías usan, bueno, procesan grandes, no solamente procesan pocos volúmenes de datos, sino procesan grandes volúmenes de datos, lo hacen a grandes velocidades y con grandes complejidades. De esta manera tenemos una familia, obviamente, de técnicas de tratamiento de datos personales que tienen mayores grados de invasividad que otras. Cuando nuestras leyes de protección de datos personales fueron concebidas, el tratamiento de datos lo que más se parecía era un Excel, no teníamos un tratamiento de datos personales absolutamente complejizado, mientras que hoy en día las técnicas complejas de tratamiento de procesamiento de datos están absolutamente diseminadas y realmente prácticamente todos tienen acceso a las mismas. Y entonces tenemos estas familias de Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Entonces, todas estas técnicas tienen una potencial capacidad de afectación de la privacidad de los titulares de los datos. Y asimismo, muchas veces en estas aplicaciones que se utilizan, se invoca la utilización de inteligencia artificial, que es otro mecanismo de mercadotecnia agresiva.
uno de los temas que uno maneja hoy día con las excusas para la aplicación y la utilización de los datos personales en este sentido son dos velos. La primera, la utilización basada en ética, por lo tanto hay mucho de lo que se llama data ethics washing, que es esa idea de decir que ese tratamiento se permite porque se están siguiendo principios éticos, cuando en realidad no es una opción potestativa de la empresa o del Estado seguir estos principios como si fueran principios éticos. Son principios genéticamente normativos, son obligaciones legales, no son opciones morales. Entonces, el realizar toda esta técnica de mercadotecnia, de decir data ethics washing y yo realizo esto con tratamiento ético de datos, en realidad esconde un tratamiento que es todo menos ético y a su vez es todo menos legal. Y por otra parte también existe al mismo tiempo lo que se llama AI washing, Artificial Intelligence Washing. Lo recuerdo en una de las entrevistas que se efectuaron al respecto de una aplicación local en la que después de varias barbaridades, la última barbaridad que se mencionaba era que, y además la aplicación utiliza inteligencia artificial, cuando en lo jurídico hay muchísima confusión de qué es o qué no es inteligencia artificial y qué son o no son los algoritmos. Entonces empecemos por el principio, valga la redundancia. Algoritmos son instrucciones que han estado entre nosotros y las ciencias de la computación desde los inicios de las mismas. Cualquier instrucción que da un resultado podríamos mencionar que es un algoritmo. A nivel computacional es un proceso que da obviamente un resultado luego de que se le dé un input. En el caso son los datos personales y ese es el input y el output es el resultado del procesamiento de ese algoritmo. Naturalmente las aplicaciones ejercitan perfilamiento, targeting y parametrización analítica de los datos que sirven como input. El algoritmo tiene un diseño que está determinado por su estructura, pero que obviamente tiene en la parte de atrás un montón de otras cosas que serían los motivos subyacentes a la creación o generación o diseño de ese algoritmo, como puede ser quién lo financia, con qué objetivo, quién lo realizó, con qué ideología, qué finalidades esconde de manera velada y otras cosas que se pueden señalar. Entonces, podemos tener algoritmos que dicen realizar una determinada cosa y que en realidad tienen alguna suerte de sesgo o que efectúan algún tipo de discriminación. Y esto puede depender, por una parte, por el diseño del algoritmo y por otra parte también puede depender de cómo se ha entrenado ese algoritmo y también de cómo se compone el conjunto de datos que se le coloca como input. Porque si yo coloco un conjunto de datos de input determinados con la finalidad específica de que se arroje un resultado determinado, también estoy forzando el resultado. Entonces, muchas veces, para respecto del diseño de estos algoritmos en esas aplicaciones, también se habla de la ética de los algoritmos, del diseño adecuado de estos algoritmos de manera responsable, con el uso responsable, respetando los principios de protección de datos personales, con el principio de accountability, con un principio de apertura y de transparencia, lo cual permite la auditabilidad de ese algoritmo. Y lo cual está bien, pero el tema es que el algoritmo, a pesar de esa auditabilidad, a pesar de esa transparencia y de esa apertura, puede seguir siendo opaco. ¿Por qué? Por esto que les decía del input. Yo puedo tener un algoritmo al cual yo le audito el diseño, pero lo que no puedo auditar nunca en tiempo real es cuál va a ser el input. Y si yo fuerzo los resultados a través del input y no a través del diseño de la fórmula, también estoy obteniendo resultados sesgados. Entonces es muy complejo y es por eso que no podemos depender de algoritmos para realización de cosas que dependen la vigencia de un derecho humano fundamental, cuál es el de la autodeterminación informativa, cuál es el de nuestra libertad, por ejemplo, entre otros derechos que uno podría llegar a nombrar. Entonces, bueno, los algoritmos componen este universo y parece que hoy en día en nuestra sociedad, si algo no pasa a través de un algoritmo no vale la pena, y estamos en una sociedad totalmente algoritmocentrista, y con esta visión de que
realmente una persona se conoce a través de esos outputs, y lo cierto es que el sesgo y la discriminación que pueden generar estos outputs nos pueden demostrar varias realidades. La primera realidad que nos puede mostrar es que el algoritmo va a decir lo que cree que uno es, también va a decir lo que cree que uno es, pero que uno no es, y también puede decir aquello que nosotros desconocemos que somos. Entonces, tenemos varias realidades distorsionadas que nos puede brindar el algoritmo, y asimismo, brindándonos solamente esos conjuntos de resultados, nos queda una realidad excluida, que es aquello que no nos mostró, aquello que nos privamos de ver porque solamente mirábamos esos resultados que arrojaba el algoritmo. Bien, superado esto y pensando en que son una caja negra que realmente no podemos hacer que dependan de ellos el ejercicio, por ejemplo, de nuestra autodeterminación informativa, pasamos al próximo paso, que sería pensar en estas técnicas de procesamiento de datos, técnicas que son natural e intrínsecamente riesgosas en materia de privacidad y protección de datos personales. Y en esta segunda capa, en la que les mencionaba el tema de eye-washing, voy a referirle a la confusión que nosotros tenemos como especialistas de ciencias jurídicas y del derecho respecto de qué es inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial intentamos invocar aquellos recursos computacionales que intentan emular la racionalidad y la inteligencia de carácter humano, aquellos comportamientos que nosotros identificamos como inteligentes. Lo cierto es que para llegar a este tipo de técnicas que nosotros denominamos inteligencia artificial fuerte o general, realmente se requiere un nivel de sofisticación de la técnica bastante avanzado, que va un poco más allá del análisis predictivo simplemente estadístico, y entonces muchas veces nosotros en materia jurídica hablamos de que hay ciertas cosas o aplicaciones o demás que son inteligentes o que son inteligencia artificial, cuando en realidad son automatización compleja de procesos que se aceleran, pero no por el hecho de automatizar un determinado proceso termina siendo algo inteligente. O sea, hay una diferencia muy fuerte entre la automatización y la automatización inteligente. Entonces, bueno, esa inteligencia artificial muchas veces es mal invocada y mal referida. Y es por ello que muchas veces se confunde a la población, diciéndole de que hay ciertas aplicaciones que utilizan esta técnica inteligente, porque claramente nosotros tenemos como preferencia por esa modernización forzada y ese solucionismo tecnológico mesiánico que viene a facilitarnos la vida y que por ser inteligente va a resolver todos nuestros problemas, y realmente todo lo que brilla no es oro. Y entonces nos situamos en que la inteligencia artificial como negocio es un negocio bastante redituable, y no podemos perder de vista que de la misma manera que en el procesamiento de datos personales hay muchísimo lucro, es una de las actividades lucrativas de mayor envergadura en nuestros tiempos, la inteligencia artificial, siendo una de las ciencias más recientes de nuestros tiempos, también junto a la genética, también es una ciencia absolutamente redituable. Más o menos la cifra que se maneja es que para el 2025 esa actividad va a representar 127.000 millones de dólares, encabezando estas industrias, quienes, claro, desde ya, Estados Unidos y China. Y esto lo pudimos ver con el COVID-19, con absolutamente todos los avances y las aplicaciones absolutamente complejas y realmente que utilizan parametrización analítica con IA, de traqueo de contactos y de perfilamiento de riesgos y demás, que son absolutamente dinámicos, son aplicaciones mucho más avanzadas, más invasivas y más granulares que las nuestras, y que se encargan obviamente de esta lucha desde esa perspectiva de hipervigilancia. Lo cual nos sitúa, ¿no?, en esta discusión de si nosotros vamos a permitir o no a permitir estos avances respecto de nuestras libertades, respecto de nuestras potestades. Nuestros sistemas jurídicos en materia de protección de datos personales tienen un cáliz humanista. Y es por ello que en ese contexto que nosotros tenemos de respeto por nuestros derechos humanos, el determinismo algorítmico realmente se erige como una amenaza a nuestras libertades. Esto que compone obviamente un ecosistema estatal de hipervigilancia se complementa a través de otras
cosas que también en estos tiempos de excepcionalidad se van, entre comillas, autorizando, permitiendo o laxamente filtrando en nuestras sociedades. Y un ejemplo clarísimo de ello es el tema de la vigilancia electrónica. ¿Por qué también estas aplicaciones, estas medidas en paralelo empiezan a coexistir con sistemas de hipervigilancia estatal? Hipervigilancia que se plasma en diversos espacios, presenciales, tangibles, públicos y virtuales que son considerados como si fueran espacios abiertos o espacios públicos, tal como si fueran pertenecientes a esa esfera de lo lúcido. Y es así como nosotros hemos tenido estas resoluciones, la última, la resolución 144 de este año, que permite este tema de la vigilancia electrónica, que dentro de lo que es esos neologismos, la vigilancia electrónica que se denomina criollamente como ciberpatrullaje, no es nada más ni nada menos que lo que en términos técnicos se denomina OSINT o SOCMINT. Son técnicas de inteligencia en materia digital, Social Media Intelligence, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas o de redes sociales. Estas técnicas que si nosotros las reconstruimos gramaticalmente, idiomáticamente, con estos recursos literarios de volver a resignificar el objetivo de una cosa a través de la idea de que es prevención policial del delito con la utilización de fuentes digitales abiertas, nos da lugar a permitir un montón de cosas que en realidad no dejan de ser inteligencia, y por más que las disfracemos y cambiemos las palabras y utilicemos neologismos, siguen siendo inteligencia de fuentes abiertas. Entonces, todas estas medidas de excepcionalidad, lamentablemente, tienen muchas veces la virtualidad de permanecer una vez que finaliza esa excepción. Aquí el problema no solamente es siento mis libertades amenazadas en este contexto de emergencia, sino la clara posibilidad de que no solamente esta amenaza sea actual, sino que también sea futura, y que obviamente estos malos hábitos se instalen a futuro en nuestras sociedades. Muchas veces cuando se han perdido, y esto lo sabemos absolutamente todos los que hacemos leyes, quienes sabemos que cuando se pierde un derecho humano es absolutamente difícil recuperarlo. La vuelta hacia atrás de estos avances en terrenos donde la lucha han consumido años y siglos para garantizar ciertos derechos humanos fundamentales, es algo absolutamente a tener en cuenta. No debemos permitir estos avances ni en estas situaciones, porque esos estados de hipervigilancia, esas sociedades postprivadas que parametrizan todo y que realmente buscan la hegemonía a través del control absoluto de nuestros datos y de nuestros metadatos, a través del perfilamiento masivo y sistemático de todos los ciudadanos, son sociedades de control y de vigilancia que vamos a difícilmente poder levantar y retrotraer una vez que pase el COVID. La gran pregunta en todas estas aplicaciones es no solamente qué hacen con nuestros datos ahora, sino qué van a hacer con todos esos datos después. Y muchos de ellos dicen, bueno, sí, cuando esto pase los datos se van a destruir, y muchas veces no tenemos comprobación fáctica de esto mismo. Por otra parte, también el problema presente y actual es no solamente toman estos datos con esta finalidad y ciertas personas determinadas autorizadas, sino que otro de los graves problemas está en la infinita cadena de sesiones de esos repositorios de datos, porque nosotros podemos comenzar con, supongamos, un Ministerio de Salud que tiene la autoridad y tiene competencias específicas para trabajar con determinados datos personales que terminan siendo cedidos infinitamente en virtud de las competencias expresas e implícitas de cada una de las autoridades que solicitan esos repositorios de datos. Y esa pérdida del control del dato en toda esa cadena implica que nosotros ya no podamos ejercer una custodia del dato y no sepamos ni siquiera quién conoce lo que nosotros dejamos. Y el peligro de esto es que no solamente se están pasando datos personales que tal vez los otros ya tenían conocimiento, sino datos sensibles que son absolutamente privativos nuestros. Entonces, creo que todo este ecosistema
nos lleva a muchísimas reflexiones en torno a esto y pensar que no solamente tenemos un deber ciudadano, sino también nosotros como operadores del derecho, el deber jurídico de defender a rajatabla estos derechos personalísimos, humanos y fundamentales de nuestra era digital, porque los derechos digitales humanos también existen, y que la protección de datos personales y la privacidad de datos son esos derechos máximos, por lo menos en la era en la cual no nos encontramos hoy en día, y que no debemos permitir estas situaciones de excepcionalidad, el vulnerar estos derechos, porque tenemos principios y tenemos también los mecanismos para poder realizar todo esto que necesitamos con el debido respeto por esos derechos humanos y fundamentales. Y tener en cuenta que en ninguna de estas actividades el procesamiento de datos también es una actividad económica, la inteligencia artificial es también una actividad económica riesgosa, no puede primar cuando esas actividades económicas trabajan con un objeto que es un derecho humano fundamental. Si estamos hablando de la misma manera que analógicamente decimos que respecto de las entidades de medicina prepago, de la actividad de la medicina prepaga y de la contratación de medicina prepaga, prima el derecho humano fundamental a la salud, en el procesamiento de datos personales como actividad industrial prima la protección de los datos personales de los titulares de los datos. Y tener en cuenta que antes del COVID ya existían las sociedades de hipervigilancia, que el COVID es una bellísima oportunidad muy romántica para esas sociedades y mecanismos de hipervigilancia masiva para instalarse a través de diferentes recursos. Las aplicaciones son uno, la utilización de geoposicionamiento, las videocámaras son otros, la vigilancia electrónica son otras, y tantos otros intentos que podemos llegar a mencionar y que van a ir surgiendo y que van a ir avanzando, y que esa estructura hegemónica de control de datos, de sociedades de control y de sociedades de hipervigilancia, encuentran en este COVID la maravillosa excusa de instalarse en esos espacios en los que todavía no se habían instalado, y que con posterioridad a esta pandemia van a seguir estando. Porque si estos aparatos permitimos nosotros durante esta excepcionalidad la construcción de los aparatos necesarios para la continuidad de estas técnicas a nivel masivo ciudadano, va a ser muy difícil o prácticamente imposible desmantelar esto una vez que transcurra el COVID-19. Entonces, es un llamado también de atención y de concientización a todos nosotros respecto de la revalorización que debemos tener en materia de privacidad de datos, y no caer bajo el romanticismo tampoco del data ethics washing y del artificial intelligence washing, porque no todo lo que dice ser inteligente es genuinamente inteligente, sino que se lo utiliza muchas veces con la excusa de esa idea que nosotros tenemos de que lo inteligente es mejor, y por lo tanto caemos por ello, y muchas veces también se utiliza como un recurso de valor agregado la excusa de haber protegido liminarmente ciertos datos personales, cuando en realidad esa protección no es una opción ética, sino que es una obligación jurídica real, legal y subsistente que tienen quienes procesan con nuestros datos, y máxime cuando son los datos más personalísimos, más sensibles que nosotros tenemos. Así que les agradezco muchísimo por escuchar, y creo que lo más productivo va a ser abrir el debate, y porque he visto que han corrido muchísimas preguntas, y también conversar con ustedes, Juan y Laura, esto. Sí, hay muchas preguntas. En primer lugar, yo te quería hacer una. Nuestra ley de datos personales habla de anonimización. La pseudoanimización, que es una idea que también circula por ahí y uno lee, ¿de qué se trata y si realmente sirve para protegernos? Bien, la anonimización sirve muchísimo realmente como técnica de protección en materia de datos personales. Lo que sí, obviamente, hay que tener en cuenta, nosotros tenemos, bueno, como les decía, en nuestra ley de protección de datos personales tenemos el tema de la disociación de datos personales, refiriendo indirectamente a este tema de la anonimización. La anonimización desde una perspectiva técnica es algo un poco más allá de la disociación, porque la disociación puede ser quitarle
la capacidad de identificar al titular, pero esto también depende de una manera mucho más contextualizada, porque por ejemplo, si tenemos algún elemento o algún registro de carácter individualizante de un titular del dato, en un determinado contexto, puede ser identificatorio por más que no sea, no sé, el DNI, el nombre, el apellido y otro registro identificador unívoco. Sí. El ejemplo, no sé, si yo prendo la pantalla y soy la única con pelo naranja, entonces el elemento individualizante tal vez es el color de pelo y no es un dato sensible. Entonces, la anonimización toma en cuenta ese contexto de tratamiento para ver absolutamente todos aquellos identificadores de ese registro, y entonces, en función de eso, aplica diversas técnicas que pueden aplicarse de manera conjunta, de manera separada, o sea, pueden ser varias técnicas diferentes al mismo tiempo, o utilizar una para todo, y que permiten en este caso lo que es la incapacidad absoluta de identificar al titular del dato. Entonces, por lo tanto, esto pensémoslo un poco, de que siempre va a haber un estado del arte, y es por eso que no podemos entender, como ha entendido la Agencia de Acceso a la Información Pública, lo cual es un error absoluto y garrafal, que un dato personal disociado, o llamémoslo anonimizado, si es que cometemos el error teórico de utilizar los dos vocablos como sinónimos, no deja de ser dato personal porque como no identifica el titular ya no es dato personal. ¿Esto por qué? Porque la capacidad de reversar ese proceso de disociación depende de las capacidades subjetivas de aquel que está interesado en hacerlo. Es muy diferente, como siempre señalo, yo en particular quiero reversar, no sé, un proceso de anonimización que realiza una empresa de procesamiento de datos, bueno, yo claramente no lo voy a poder hacer, pero en la misma posición le solicito realizar eso a un buscador, a una red social, y por la capacidad de procesamiento de infraestructura lógica y física que tienen, pueden reversar absolutamente lo que quieran. Entonces, ya sabemos que, bueno, no hay una capacidad de anonimizar de manera absoluta perenne todo, sino que tenemos una capacidad de anonimizar de manera absoluta pero un determinado estado del arte. Y en función de esto, lo que tenemos que hacer es aplicar ese tipo de técnica para impedir esa trazabilidad, esa individualización y esa identificación de manera absoluta. Pero no podemos quitarle el carácter de dato personal al dato personal anonimizado. ¿Por qué? Porque si cambia esa técnica, y si en futuro las potencialidades exponenciales que nos van permitiendo la computación nos sigue permitiendo reversar con procesos más complejos, el ejemplo más claro que podemos tener es que cuando se generalice la computación cuántica, reversar procesos de anonimización va a ser absolutamente fácil. Entonces tal vez vamos a necesitar otro tipo de técnica acorde para ese estadio del arte en ese momento. Pero por ahora nos basta con una anonimización que realmente sea de carácter absoluto y por lo tanto nos permita trabajar como por ejemplo sucede con esta tecnología que mencionabas vos, Lau, que es el DP3T, o sea, buscar el Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing a través de utilización de claves anónimas y entonces no preservar datos personales identificatorios de los titulares de manera tal que no se afecta al titular y se logra la finalidad. Entonces, claramente la anonimización es un camino, de hecho, con el principio nosotros de caducidad, cuando nosotros tenemos un tratamiento de datos, nosotros podemos trabajar con el dato hasta que cumplimos la finalidad de tratamiento que nosotros informamos y que claramente fue consentida por el titular del dato. Pero cuando merma esa finalidad de tratamiento, nosotros tenemos dos caminos. Después del plazo de conservación por obligación legal de esos datos, nosotros tenemos la obligación o de destruir de manera definitiva esos datos, o ¿qué podemos hacer? Podemos anonimizarlos y seguir trabajando con esos datos de manera histórica, estadística, científica y demás. Entonces, la anonimización es una técnica que ya está entre nosotros y que obviamente nos serviría para trabajar científicamente, estadísticamente con estos datos, y son técnicas absolutamente necesarias, porque no tiene absolutamente ningún sentido trabajar con esos repositorios señalando el nombre y apellido del afectado. ¿Cuál es la necesidad de revictimizar pacientes, de revictimizar familias, y el carácter discriminatorio que lamentablemente hemos visto que han sucedido, con casos de gente que ha conocido que otra ha tenido positivo,
y consecuencias sociales atroces de discriminación, Sí. de persecución, etcétera. Entonces sí, la anonimización y la búsqueda obviamente del anonimato y de la privacidad son temas que permiten desde ya la protección de los titulares. Joana, bueno, muy buena la exposición, en primer lugar. Y antes de empezar con las preguntas, piden acá que si podés repetir la sigla que denomina el tipo de trazabilidad que mencionaste recién. Sí, ahí se los paso en el chat. Ahí está. Ahí está. DP3. Perfecto. Bueno, tenemos acá varias preguntas, así que vamos a empezar. Primero, bueno, Natalia Sorcín, la uno con una de Lucía Moreno, Morena, perdón, que me parece que apuntan en un tema desde distintas perspectivas. Preguntan, en cuanto a la eventual responsabilidad, ¿se aplicaría responsabilidad objetiva en el marco de un proceso por daños? En su caso, ¿sería extensiva a toda la cadena de desarrollo en forma solidaria o concurrente? Y Lucía, estudiante avanzada de Ingeniería en Sistemas, bueno, pregunta, dice que estamos en contacto directo con datos personales y datos sensibles, tanto el que desarrolla como el que administra base de datos o aquel que practique ethical hacking. ¿Qué tan responsables somos legalmente ante la violación de datos, filtración de los mismos o saqueos al sistema que armamos barra testeamos? Bueno, en estos casos hay que tener, o sea, son varios temas los que tocaron en las preguntas y voy a intentar abarcarlos todos. En primer lugar, respecto del tema de responsabilidad, o sea, pensemos que en estos casos tenemos un tema que es el responsable de tratamiento, el responsable con su, con su responsabilidad civil respecto del titular del dato. Entonces, en esa faz de la responsabilidad, que es la responsabilidad que podemos encontrar, ustedes bien saben, en la Ley de Derechos del Consumidor, porque acá una de las cosas que no mencioné y que siempre hago notar es que la calidad subjetiva del titular del dato se reúnen esas dos cualidades. Muchas veces es usuario y asimismo es usuario de la aplicación y asimismo es titular del dato. Entonces, tiene dos regímenes protectorios, uno por el lado de la Ley de Derechos del Consumidor, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de toda la cadena de producción, y por otra parte es titular del dato en un régimen de protección de datos personales en los cuales también se establecen factores objetivos atributivos de la responsabilidad, como ser el de la seguridad de los datos personales, la privacidad y demás. Entonces, ya tenemos dos parámetros de responsabilidad de carácter objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en estos casos, como justamente la pregunta me mencionabas que no provenía de una letrada, la responsabilidad se divide, o sea, por lo menos nosotros tenemos parámetros subjetivos y objetivos. Los objetivos se fijan en la volición, en la voluntad del agente dañador, o sea, la voluntad que tiene de dañar o de no dañar. Y en esos casos dividimos esto en dolo o culpa, depende del factor de atribución, si ha tenido intención de dañar a sabiendas o si lo ha hecho por negligencia. En los factores objetivos es por el incumplimiento objetivo de ese deber de cuidado. Cuando tenemos deber de seguridad de datos, se viola por el hecho mismo, es decir, si nosotros tenemos una fuga de información, un security breach, en ese caso la responsabilidad es de carácter objetivo y no nos importa la abolición del agente dañador, o sea, no nos importa si el responsable de tratamiento ha tenido intenciones, ha sido negligente, ha sido doloso, no me importa. Eso desde la perspectiva pública de la acción, o sea, frente a ese titular del dato, frente a ese consumidor, esa parte no va a poder invocar en su caso la responsabilidad en carácter subjetivo, sino que simplemente por el incumplimiento de ese deber objetivo debe realizar esto. Y después lo que puede hacer es lo que se llama las acciones de repetición contra quien hubiera efectivamente dentro de esa cadena de producción haber realizado el daño, y es allí donde tenemos tal vez los componentes subjetivos de la responsabilidad con esa repetición. Entonces, en ese caso, quien ha sido, por ejemplo, desarrollador, entra en esa segunda fase. Muy de manera improbable y diría casi nula, el titular del dato va a ir en contra del developer, en contra del CSO, por ese tema en particular, sino que va a ir en contra del responsable de tratamiento, en contra de la empresa que ha realizado ese tratamiento, y es probable que la empresa luego, en su fase interna, busque quien internamente en esa cadena de producción ha sido el que ha generado
generado ese daño a través de esas acciones de repetición correspondientes. Entonces tenemos ese tema. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que no es imponible a ese titular del dato el deber de comprobar dónde en esa cadena se ha producido ese daño. Es decir, si la fuga de datos que éste sufre o el problema que ha sufrido en materia de datos personales, de exposición no autorizada, de dato erróneo o lo que fuera, se debe a quién o a cuál de estos actores ha sido el verdaderamente culpable en que haya ocurrido esa fuga de datos, sino que obviamente por las condiciones de desigualdad estructural y funcional e informativa que tiene no sería capaz, sería una prueba diabólica encargarle o tercerizarle a ese consumidor el probar dónde ha sido ese daño. Entonces, es por ello que puede reclamar a cualquiera. ¿Qué eximentes existen en esa responsabilidad objetiva? O sea, ¿cómo puede ese responsable de tratamiento decir, bueno, yo no fui responsable de manera objetiva, o sea, en esa faz pública de la acción? Y lo puede decir sí es que ha habido lo que se llama culpa exclusiva de la víctima, es decir, que, no sé, la fuga de datos se debió a que el titular del dato compartió públicamente su clave y su nombre de acceso y su DNI y demás. Culpa exclusiva de la víctima realmente debe ser causal exclusiva la de la víctima, porque si es parcial, no tenemos culpa exclusiva de la víctima. Después tenemos el tema del caso fortuito y la fuerza mayor. En estos casos realmente tienen que revestir el carácter de hechos insuperables. Es por eso que, por ejemplo, él intrusó el sistema, un hacker, y se llevó datos, no es un caso fortuito. ¿Por qué? Porque algo natural de esa actividad de tener bases de datos es que, por lo general, algún sujeto intente intrusarse en el sistema. Entonces, por lo tanto, no es ajeno, no es un caso fortuito, ajeno a esa actividad, el hecho de que pueda existir intrusos o ciberdelincuentes que intenten meterse en esto. Entonces hay que verlo en cada caso concreto, la materialización de esto. Y después lo que queda es la culpa de un tercero por el cual no se deba responder. Entonces, Claro, sí. no, Sí, perdón, sí. pensé que terminaba ya. No, y Continúa. en función de la segunda parte que mencionaba la pregunta, el hacking ético es un tema que acá y en todas partes del mundo es algo un poco también debatido. ¿Por qué? Existen diferentes tipos, obviamente, de hacking, y muchas veces también se ha utilizado tan mal el término hacking y se lo ha asociado lamentablemente tanto al lado oscuro que se ha terminado demonizando el término. Y cuando se habla de hacking, muchas veces en el subtítulo en nuestras conciencias pensamos en cracking. El hacking no es algo malo, y de hecho hay muchos tipos de hacking. Y el ethical hacking es un hacking que obviamente tiene una cáliz ética, no tiene una cáliz de explotación económica del fallo de seguridad, del bug que se está descubriendo, sino que tiene un carácter de investigación, por ejemplo, en materia de seguridad informática, y que tiene una finalidad altruista o beneficiosa. Pero como no es solicitado, muchas veces a través de su realización, se puede configurar la figura típica, obviamente, de acceso indebido a un sistema informático. Entonces, lamentablemente, muchas veces a falta de una regulación específica en materia de hacking ético y a su vez, asimismo, con la firma de determinados convenios que tiene una perspectiva un poco punitivista respecto de la investigación en materia de infosecurity, tenemos este problema de que el hacking ético dependa de la opinión de turno y que muchas veces también dependa de la suerte de aquel que haya realizado la acción en alguien que lo interpreta de un modo solidario y que lo toma como una advertencia del hacker ético diciéndole que corrija algo que había descubierto y que le dice, bueno, genial, hagamos un responsible disclosure y está todo bien, o que por el contrario termine recibiendo una denuncia por la realización de esas acciones. Y el hacking ético realmente sirve como herramienta para que progrese la seguridad informática, porque sin ese tipo de investigación que se realiza, naturalmente muchas cosas no progresan, y el hacking ético permite que también derribemos un poco esa idea de la privacidad por oscuridad
o el principio de privacidad por oscuridad, que es cuando las cosas son seguras porque se desconoce cómo funcionan, no es que son seguras porque realmente genéticamente por diseño y por defecto son seguras, sino muy por el contrario porque no se las testeó, nunca se las pudo mirar, son oscuras en su diseño, tienen diseños privativos, cerrados y no auditables, y por lo tanto, bueno, son seguras porque nadie metió mano y no porque alguien haya explorado y realmente haya auditado las condiciones de seguridad de esas aplicaciones. Entonces, mi consejo respecto de esto es, obviamente, caminar sobre cristal, o sea, tener mucho cuidado, porque la interpretación flexible que puede existir en esto es realmente algo que puede ser riesgoso para aquel que lo realiza. A nivel local existe un precedente jurisprudencial en la materia, pero con nosotros bien sabemos, nosotros no tenemos un sistema basado en precedentes y por lo tanto el hecho de que exista un fallo que si bien puede servir de opinión no es vinculante ni por ello debe seguirlo cualquier fallo ulterior y tampoco es opinión de corte. Entonces lamentablemente esto también se empeora con, por ejemplo, la adhesión de nuestro país a lo que fue el Convenio de Budapest, en el cual también se sanciona el poseer herramientas que puedan causar daño informático, y el hecho es que las herramientas que causan daño informático dependen no de la herramienta en sí misma, sino de quién tiene la herramienta. En manos probablemente de la muchacha que realizaba la consulta recién, esas herramientas causan daño informático y es probable que en mis manos no lo haga. Entonces, eso es un relativismo absolutamente peligroso que punitiviza la actividad de investigación en la seguridad informática. Y como yo lo he analizado también de la perspectiva civil de consumidor, no hay un derecho adquirido a meter en el mercado un producto inseguro. Y si es ese mismo usuario el que da cuenta de la inseguridad del producto, no puede ser castigado elípticamente por haber notado que el producto que le vendieron era inseguro. Y en este caso sucede lo mismo con los sistemas, o sea, he tenido también muchos casos en los cuales la consulta ha venido de parte de la curiosidad informática de quienes eran a su vez, además de hackers éticos, usuarios de esas cosas, y que han descubierto de aquellas cosas de las cuales eran usuarios, entendían que por contrato rompían el convenio que habían realizado, pero por otra parte se dieron cuenta que el servicio al cual estaban adquiriendo obviamente era de carácter inseguro. Entonces, elípticamente no hay ningún derecho a vender algo defectuoso. Entonces, tenemos que también replantearlo desde otra perspectiva Claro, es social. sí, como que se resulte castigado por haber descubierto algo bueno, en definitiva. Ya que mencionaste el tema de la claridad de los sistemas o de la falta precisamente de claridad, te pregunto yo, en eso hace referencia cuando hablas de obligaciones y no de principios éticos en cuanto a las técnicas de procesamiento de datos, vendría a ser en cuanto a la claridad en los sistemas, es una obligación y no como un principio ético simplemente. Sí, no es simplemente, o sea, si bien hay un principio ético que es seguir la regulación en materia de protección de datos personales, pero Sí, justamente el principio ético es seguir la regulación y la regulación es exacto. una obligación legal. Y los principios que enumera esa regulación son obligaciones legales, no son principios meramente enunciativos. El principio de calidad, de finalidad, de consentimiento, de información. Después podemos debatir si en vez de consentimiento hablamos de asentimiento y asentimiento informado, porque obviamente la contratación formularia vino a hacer estragos en esto, pero esos principios que están listados no es solamente una abolición o una voluntad de decir lo sigo porque somos buenos, sino que en realidad son obligaciones legales y si uno no sigue esos principios no debería estar trabajando con los datos y ese tratamiento que se realiza es ilícito. Si uno trabaja con datos para los cuales no se obtuvo consentimiento informado, se está trabajando ilícitamente con los datos. Si uno trabaja con datos a través de técnicas riesgosas de procesamiento y uno, por ejemplo, no realizó los estudios de impacto debidos, si bien a nivel local no está admitido como una obligación legal, aún porque no se ha modificado la norma y no se lo ha incorporado, es una buena práctica de la industria y nosotros nos manejamos con el estándar científico imperante en estos casos cuando estamos hablando de expertos y en estos casos justamente el responsable de tratamiento no puede decir que siendo experto de su propia industria de procesamiento de datos desconocía que antes tenía que auditar el producto que envía, ¿sí? Que antes te debía testear que funcionara, si antes te debía testear si la seguridad permitía la integridad de los
los datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y con esta idealización de que estos son decisiones éticas cuando en realidad son obligaciones. Sí, podemos generar un principio ético que es siempre respetar las regulaciones, perfecto, ese es el principio ético mutable, porque la regulación en cada lugar puede ser diferente, pero lo que no cambia es que la obligación legal es obligación legal, ¿sí? No es potestativo seguirla. Perfecto. Sí, y entiendo que eso ha quedado un poco más claro a partir de, no sé, no quiero confundirme, pero a partir de la resolución 47 del 2008 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que refiere un poco al tema. Seguimos con Y algunas perdón, preguntas. Sí, agrego, Juan Pablo, con lo que estás diciendo, que es interesantísimo. Una de las cosas que mejoró esa resolución que vos señalás es el hecho de que antes nosotros en la disposición 11 del 2006 teníamos medidas de seguridad, y esto aclaro a todos tal vez porque en general no lo observaron, tenía medidas de seguridad en función de la tipología de datos. Entonces yo lo que consideraba en ese momento era que se establecían niveles protectorios diferenciados según la calidad del dato, y esto era absolutamente discriminatorio e injusto. O sea, teníamos nivel crítico de seguridad para un dato sensible y un nivel básico para un dato personal. Y hoy en día, con las capacidades de procesamiento que tenemos, la inferencia indirecta de datos de cualquier tipología a través de datos personales no protegidos permite muchas veces inferir datos sensibles a través de la utilización de datos personales desprotegidos. Entonces, el simplemente otorgar medidas de carácter crítico a los últimos y no a los datos personales de carácter genérico implicaba que se desprotegiera aquello que podía permitir revelar indirectamente lo segundo. Entonces había como un derecho discriminatorio al nivel de seguridad en materia de datos, y era como que te convenía que hubiera datos sensibles para que tomaran las medidas adecuadas en tu protección. Pero la resolución esta que vos mencionás, que es la 47 del 2018, vino a tomar un avance respecto de la parcelización de las medidas de seguridad en función de las diferentes etapas de tratamiento del dato en función de su ciclo de vida. De esta manera vemos cómo desde la recolección hasta la disposición final del dato, mismo los entornos de incidentes en materia de datos personales y los entornos también de testeo y de producción, también son tenidos en cuenta en cuanto a las medidas. Pero una de las cosas que también tenemos que notar es que respecto, aquí preguntan cuál era el número de ley, es la 47 del ahí se los paso. 2018, resolución de la AAIP. Y en función de estas medidas, lo lamentable es que en las anteriores teníamos la obligatoriedad de estas medidas según el nivel de protección, y en este caso, en la 47 del 2018, habla de que estas son recomendaciones que cada uno puede tomar en función de su infraestructura, con lo cual esas medidas de seguridad, en vez de ser obligatorias, son potestativas. Eso significa que el responsable de tratamiento puede tomar una, varias o ninguna, lo que no es menor en materia de seguridad de datos, cuando en realidad, al ser medidas tan genéricas desde lo técnico, si ustedes la leen, son medidas de profilaxis en materia de seguridad absolutamente genéricas y neutras desde lo tecnológico, deberían realmente adoptarse todas y cada una de ellas en cualquier contexto de procesamiento de datos, si es que estamos sujetándonos al marco de protección en materia de seguridad vigente. Es lo mínimo realmente exigible a nivel industrial y constituyen todas ellas buenas prácticas. Por lo tanto, dentro de lo que es estas buenas prácticas están los estudios de impactos, están otro tema importante que son las notificaciones de los incidentes de seguridad y también la comunicación en aquellos casos en los cuales puede haber daño para los titulares de los datos, la comunicación a esos titulares también de esos incidentes puntuales de seguridad. Muy bien, bueno, Bien. sigo con la próxima, que tenemos varias. A Guillermo, y el acá tiempo sigue una de apremia. Guillermo Beltramón. Sí, pregunta, Guillermo Beltramón, ¿qué remedios ofrece nuestra legislación en cuanto a las técnicas que actualmente se vienen implementando para el rastreo de los ciudadanos en el contexto de la emergencia sanitaria y el Big Data? ¿Son suficientes? Bien, los remedios, como yo les decía, para mí sí son suficientes en el sentido de que, por lo menos, si bien nosotros no tenemos una regulación actualizada, como decirles, bueno, tenemos un RGPD en Argentina, si bien no la tenemos actualizada, lo que sí
tenemos es que los principios vigentes en esa norma no son contradictorios ni antagónicos con ninguno de los otros principios que le siguieron. Por lo tanto, si nosotros seguimos la privacidad, si nosotros seguimos el consentimiento informado, si seguimos la disociación de datos, y si seguimos todas estas medidas indirectas que también se listan en el tema de las medidas de seguridad, podríamos tener y encontrar absolutamente todos los recursos que necesitamos y además complementarlo con los marcos regulatorios hermanos, como son los de la Ley de Derechos del Consumidor. Tendríamos absolutamente todas las herramientas necesarias en nuestra legislación para entender cómo debemos realizar esas técnicas que se van viniendo implementando en nuestra población, en nuestra ciudadanía, en el marco de la emergencia sanitaria. Aquí el grave problema es que si no tenemos autoridades de aplicación fuertes en materia de datos personales, autoridad de aplicación que realmente conozca la materia y que se desarrolle con un compromiso en función de estos avances en materia de protección de datos personales y que realmente se encargue de disuadir de manera sistematizada las malas prácticas en la industria de procesamiento de datos, no vamos a avanzar. Y esto se ha visto con muchos ejemplos. El primero de ellos ha sido opinar a favor de la utilización de datos de geolocalización. Si tenemos una autoridad de aplicación que habla que se puede utilizar de datos de geolocalización porque expresamente no lo tenemos prohibido, y que encima en la misma opinión de recomendaciones te dice que un dato disociado no es un dato personal, ¿qué podemos esperar? Aquí el problema no es en la legislación que ya tenemos, sino en cómo se interpreta erróneamente las herramientas que tenemos, que son muy claras y muy puntuales. Claro, ahí preguntaba también Maurín Guiretti, ya que lo mencionaste, más o menos no es geolocalización, pero hay otro tema también vinculado, tu opinión sobre la técnica de videovigilancia del reconocimiento facial. Bien, justamente las técnicas o sea, cuando hablábamos del aparato de hipervigilancia estatal, esto se compone y utiliza varias estrategias. La videovigilancia y el reconocimiento facial es una de esas técnicas dentro de tantas otras que nombramos, como ser la utilización también de biometría en estos contextos de videovigilancia, y son técnicas que hacen uso de algoritmos, como les decía, que son opacos, que se utilizan para perfilar, son algoritmos que están plagados de sesgo algorítmico y de discriminación algorítmica, a la cual son sometidos los titulares de los datos perfilados algorítmicamente por estas herramientas, y como consecuencia de estos algoritmos también existen un número elevadísimo de lo que habrán oído en muchísimas y notorias noticias, que son los falsos positivos. Lamentablemente, a partir y aún con el conocimiento de la existencia de estos errores, del sesgo algorítmico y de los errores en los casos de los positivos, aún así esas técnicas de videovigilancia en función del reconocimiento facial y biometría siguen siendo utilizadas de manera generalizada, lo cual obviamente debería prohibirse. Y esto también es un tema muy puntual en relación con la perversión del principio de la inocencia. ¿Por qué? Porque uno va a prescindir de su privacidad, porque uno va a renunciar a su privacidad por la permanente sospecha de que uno está realizando algo incorrecto y que se lo debe controlar permanentemente, cuando el principio justamente de la inocencia indica lo contrario. Y es que justamente las sociedades de hipervigilancia que hacen uso de estas técnicas, entre muchas otras, pervierten este principio y mutan progresivamente de lo que es un derecho penal de acto a un derecho penal de peligro o de riesgo en función de las características subjetivas de las personas, y es por eso que hacen caso omiso justamente al sesgo y a la discriminación algorítmica, porque justamente el riesgo que se utiliza es el riesgo del perfilamiento humano, y en función de ello se toman las decisiones de prevención y de punitivización. Claro, Romina Berberian preguntaba, ¿quién define cómo se usa lo que identifica el algoritmo para reconocer un sensor, sea de reconocimiento facial o de geolocalización? Totalmente, aquí el punto fundamental es el quién decide y quién controla esto, y justamente si no se realizan estudios de impacto, jamás se va a ver quién lo hace y cómo lo hace. Esos estudios de impacto respecto de la protección y la privacidad de datos son fundamentales, porque si esos algoritmos se detecta que no han sido diseñados con los debidos principios
de diseño, si no respetan la protección de datos y tienen la capacidad de afectar la privacidad y la dignidad de las personas y tienen obviamente algún tipo de carácter discriminatorio o algún diseño en el cual los resultados resultan opacos, no auditables, no transparentes o no abiertos, en estos casos obviamente no deberían implementarse y mucho menos a escala masiva. Muy bien. Guillermo Beltramone, otra pregunta. ¿Sirven las leyes locales de protección de datos frente a las técnicas de procesamiento de información transfronterizas? ¿Prometea es un negocio? Ese es otro tema. Dos preguntas. A ver. En particular con el tema de los marcos regulatorios en datos personales, ustedes saben que nosotros tenemos una ley y nuestra ley de protección de datos personales tiene desde ya sus buenos años y merece ser reformada. No obstante ello, la ley que nosotros tenemos fue realizada en función de la base de los principios del anterior reglamento y directiva europeos, por lo tanto no son incompatibles. Entonces, si nosotros hemos avanzado en la profundización de esos principios, veo, por lo menos desde mi perspectiva personal como especialista en datos, mucho más productivo el continuar en la línea en la que nos encontrábamos que insertar tal vez una modificación, por ejemplo, legislativa errada, en la que se instalaba, por ejemplo, entre tantísimos otros cambios que uno podría reprochar, la idea del consentimiento tácito en materia de datos personales, lo cual nos hubiera alejado de manera diametralmente opuesta a la idea de consentimiento expreso e inequívoco que se ha instalado a nivel europeo en el RGPD y la nueva directiva, que vino a reemplazar esta anterior en la cual nos inspirábamos nosotros. Y en función de la cual nosotros habíamos sido declarados país adecuado en función de esta regulación. Respecto al tratamiento transfronterizo de datos, es una realidad operativa en materia de datos personales. Entonces, es natural que en este sentido nosotros requerimos de principios uniformes y armónicos y de niveles de protección adecuados y estandarizados para que esto sea uniforme y que podamos ceder y transferir los datos personales en iguales condiciones de protección, seguridad y privacidad. En función de ello, obviamente nosotros tenemos que ir hacia una actualización de nuestra normativa, no obstante, tenemos que reflexionar mucho porque cualquier cambio de esto tiene una capacidad de afectación atroz. Imagínense que nosotros hoy nos estamos encontrando y reuniendo para debatir cuáles pueden ser los riesgos en función de estas aplicaciones con el contexto de procesamiento que tenemos, cuando tenemos una ley que solamente reconoce el consentimiento expreso y excepciones al consentimiento expreso. Imagínense lo diferente que sería el debate que tendríamos hoy si estuviéramos debatiendo sobre la base de una ley que permite el consentimiento tácito en materia de datos personales. ¿Qué estaríamos discutiendo si las empresas tendrían autorización llana de disponer de nuestros datos? ¿Qué discutiríamos si directamente hay una autorización estatal de prescindir de manera generalizada de nuestro consentimiento para realmente celebrar cualquier tipo de tratamiento? Entonces la pregunta es, ¿un cambio es necesario? Sí, desde ya, el cambio es necesario, pero cualquier cambio no es la respuesta. Ese cambio tiene que ser muy reflexionado y obviamente tiene que ser compatible con aquello que nosotros estamos planteando a nivel internacional, los estándares nuevos que se han impuesto en el RGPD y en su última revisión el 25 de mayo del presente, son estándares que deberíamos seguir. Uno de ellos son un principio instalado en materia de datos que viene creciendo desde los años 80. La privacidad por diseño y por defecto es un tema que es instalado absolutamente en la industria de procesamiento de datos y que se debería desde ya haber seguido. Y entonces nosotros deberíamos enfilarnos en ese tipo de protección de datos personales, en una protección robusta, en una protección que realmente permita un tratamiento transfronterizo seguro y que permita obviamente que nosotros mantengamos ese estatus de país adecuado y a su vez no solamente la ambición, por lo menos que tengo yo como especialista en datos a nivel local, es que preservemos esa adecuación que obtuvimos anteriormente en función
de la directiva europea anterior, sino que mi ambición realmente como especialista en datos es que la nueva regulación nos permita ser país adecuado en función del RGPD con una nueva decisión de adecuación en materia de datos personales, que nos posicione realmente en este mercado que hoy en día es fundamental en materia de datos personales. Claro, en relación a eso, Pablo Giner preguntaba, ya que mencionabas el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Juan Sí, Pablo, el tema de Prometea, cuando hablábamos de la inteligencia artificial débil o inteligencia artificial a lo mejor que hace simplemente un análisis predictivo, no sé qué opinión tiene Joana respecto al producto ese que todos conocemos, que bueno, es lo que tenemos a nivel judicial en estos momentos y bueno, que se vende como que tiene inteligencia artificial. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y cuidado, o sea, ustedes están consultando particularmente con el producto Prometea, Sí, que es el que por lo menos nosotros tenemos conciencia a nivel local. sí, local. Una de las cosas que nosotros, y esto tiene que ver ya también a buscar las herramientas que también tiene nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros en términos de protección de datos personales, y esto con independencia del producto, llamémoslo XX, lo que tenemos que tener en cuenta es que prácticamente todos los ordenamientos jurídicos en materia de protección de datos personales prohíben la fundamentación de decisiones judiciales basadas exclusivamente en tratamientos automatizados en materia de datos personales. Por lo tanto, una cosa muy diferenciada es la toma parcial de decisiones basadas en estos tratamientos automatizados, pero la toma exclusiva de decisiones es ilícita en prácticamente todos los ordenamientos protectorios en materia de datos personales. Yo en lo personal, la opinión que tengo de la utilización de cualquier sistema de inteligencia artificial en situaciones en las cuales hay libertades y derechos fundamentales humanos en juego, es que, como les decía antes, no podemos depender de algoritmos opacos, cerrados, poco transparentes, porque cualquier auditoría, y esto se ha visto con el sistema de voto electrónico, cualquier auditoría tiene carácter estático. La auditoría es una foto, entre comillas, estática de un momento determinado del producto que no responde de manera dinámica a todo lo que sucede con ese producto, con la mutabilidad que tienen en sí mismos por ser artefactos tecnológicos. Y esto se los doy con un ejemplo muy diferente y palpable. Cuando nosotros podemos auditar nuestro dispositivo telefónico y lo podemos auditar ahora que son las 17:40, pero a las 17:41 el dispositivo pudo haber descargado un update, un pedazo de código que no tenía antes, y entonces lo que auditamos, la foto que nosotros sacamos a las 17:40 es diferente que la foto que vamos a sacar a las 17:41. Entonces, esa visión que nosotros podemos tener de decir, bueno, auditamos el algoritmo de XX y ese algoritmo es privado de todo sesgo y ese algoritmo es perfecto y ha seguido todos los principios de ética, es una foto absolutamente estática porque se debería auditar ese algoritmo las 24 horas, todo el tiempo, corrido, en todos los dispositivos, para ver que tal vez no haya cambiado no solamente en mi dispositivo, sino en cualquier otro también de la cadena de utilización. Ese es el primer problema. El otro problema también es el input de los datos. Como les decía, no solamente el problema está en el algoritmo en sí mismo de esos mecanismos, sino en cuáles son los repositorios de datos y cómo se modulan las decisiones finales de esas instrucciones computacionales. Por otra parte, también tenemos el problema del software abierto y el software privativo o cerrado. Cuando nosotros tenemos cajas negras, no son auditables, no son transparentes, y esa apertura hace de manera directa la auditabilidad. Si no todos nosotros podemos ver de manera abierta el código, ¿cuántos de nosotros vamos a poder auditar esto? Y entonces dependemos de manera fedataria de la decisión de alguien de decir que algo es bueno. Y eso obviamente tiene sus peligros que van de la mano con ello. Por lo tanto, en todos aquellos software que son no abiertos, que son cerrados, no deberían por esencia utilizarse. Es por eso que muchas de las soluciones que
por lo menos se acogen un poco de manera más orgánica a los principios de la ética de la inteligencia artificial y de los algoritmos, son aquellos desarrollos que son abiertos y libres, que llevan una mayor transparencia en su utilización y que permiten una optimización de la auditabilidad posible en estos casos. Pero siempre teniendo en cuenta este principio de que no podemos basar la toma de decisiones judiciales de manera exclusiva en valoraciones personales automatizadas. Y justamente, ¿qué es lo que hacen estos aparatos? Toman valoraciones personales automatizadas, estos aparatos perfilan. Y obviamente, como les decía, las técnicas estas avanzadas, también tenemos mucho de esto que les mencionaba en el ámbito jurídico, de lo que es el eye-washing, la automatización no siempre implica una verdadera inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte, cuando en realidad tenemos procesos tal vez de automatización compleja a nivel de procedimiento computacional, que en el fondo es un tratamiento automatizado, pero no es un tratamiento inteligente de los datos. Realmente prácticamente muchas de las aplicaciones legal tech que se utilizan son automatización de procesos, porque hasta ahora no hemos cambiado y mutado mucho al área inteligente. De hecho, hace muy poco realicé en función del posgrado que dirijo, un evento en el cual contamos con especialistas en materia de inteligencia artificial y nos explicaban la complejidad de los procesos que realizaban, y ese tipo de aplicaciones no son la generalidad de las aplicaciones que se ven, por lo menos en el ámbito judicial o legal. Por lo tanto, el gran interrogante es si en estos casos no se está haciendo mucho de eye-washing y de también data ethics washing, y he llegado a escuchar algunas cosas un poco bizarras, como el depender de los algoritmos para la realización o materialización de ciertos derechos, como llegar a hablar de la autodeterminación informativa a través de los mismos, lo cual ya sería, creo que el extremo del absurdo teórico en estos aspectos. En tu opinión, estas aplicaciones, este tipo de aplicaciones, tanto en el ámbito de la justicia como pudo haber sido la app Cuidar en el contexto de la pandemia, diseñada por la Autoridad Nacional, ¿deben ser necesariamente de código abierto? Deberían serlo, y de hecho en función de esto y con lo que mencionábamos anteriormente de los software privativos en justicia, otro de los temas es la descentralización de estos sistemas. Las soluciones más que preservan de manera más robusta la privacidad y la seguridad de los datos y la anonimización de los mismos son aplicaciones de carácter descentralizado. Por lo tanto, apertura, transparencia y descentralización y software no privativo obviamente son soluciones que se inclinan más por la protección de datos personales que aquellas que no. Perfecto. Para retomar un poco, te había preguntado Pablo Giner, en referencia al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, consulta que tenía entendido que para finales de este año una comisión creada al efecto de regular inteligencia artificial iba a preparar un plexo normativo. Te consultaba puntualmente si sabías algo al respecto. Sí, hay muchísimas iniciativas, por lo menos en materia de AI. Si quieren luego les paso a ustedes para que les pasen las iniciativas que hay en este conglomerado de ecosistema normativo de esto, la generación de guías, también llamadas guidelines, principios, declaraciones y otras cosas que tienden a regular esto desde la perspectiva del soft law y obviamente a que esto permee en la perspectiva regulatoria. No obstante esto, lo que tenemos que seguir teniendo en cuenta es este tema del perfilamiento algorítmico de las personas, de las limitantes a las valoraciones automatizadas personales de los individuos, y que
sigue existiendo este fuerte límite, esta fuerte pared, también en la regulación del RGPD, que no lo podemos perder de vista, por lo menos a nivel local, más allá del romanticismo que tiene esto de caer en lo que, por lo menos en el tema de COVID se ha dicho, que es la apcracia, depender de estos solucionismos tecnológicos. Lo mismo sucede en la justicia, el pensar que vamos a solucionar todos los problemas con una aplicación, con un programa, cuando en realidad estos son ilusiones y en el fondo muchas veces se esconden intereses subyacentes. Muy bien. Bueno, una de las últimas preguntas. Sí, la última, ¿te parece? Y cerramos. Voló el tiempo. Voló Sí, el sí, el tiempo. tiempo sí, la Voló, verdad que sí, ya se pero nos van. Era la verdad de que 16 a 18, vamos a respetarlo porque realmente Sí. todos estos medios digitales agotan sí. a todos mucho más que lo presencial. A pesar de que siempre los temas tuyos son re interesantes, Jonah. No, por Tenemos favor. ahí una última pregunta. Sí, Juan Sí. Pablo. Perdón, Romina Berberian. Romina, consulta, ¿qué ocurre cuando una consultora usa datos de otro país para vender a un gobierno? ¿Podemos recuperar nuestros datos? Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Muchas veces esto tiene que ver con esto que hablamos del consentimiento informado, que a mí me gusta referirlo por asentimiento informado. Muchas veces en estos tratamientos de datos, nosotros de manera descuidada confirmamos un determinado tratamiento que obviamente es abusivo. En estos casos, yo siempre digo que cuando se pierde la custodia del dato es prácticamente imposible recuperarla, y es por eso que esa toma de conciencia tiene que estar antes de ceder el dato, antes de llenar el formulario, Sí, antes de ahí, brindarlo. Joana, ahí tiene que ver Sí. con esta otra pregunta que veo que qué lugar ocupa la autonomía de la voluntad en la aceptación de las condiciones de las aplicaciones, ¿eh? El clic que hacemos aceptando Exacto. cosas que nunca terminamos de leer. Hay un tema bastante bifásico en esto, que es como nosotros estamos en una sociedad que nos exige estos mecanismos, es probable que esos procesamientos nosotros no podamos abstenernos de que se realicen, no podamos decir, bueno, nos quedamos fuera de la sociedad de la información y no utilizamos ninguna aplicación, no utilizamos ningún... ¿Por qué? Porque esas aplicaciones, esas plataformas tienen condiciones contractuales que son absolutamente genéricas, estandarizadas, y que tiene que ver esto con las cláusulas generales predispuestas de las contrataciones de consumo, contrataciones que han permeado en el ámbito electrónico. Entonces, en estos casos nosotros lo que podemos hacer es tener un control muy, muy celoso respecto de las configuraciones de privacidad y de seguridad que nosotros manejemos y de la disposición de qué tipos de datos y qué, obviamente con el cuidado y el recelo que merecen, qué datos en particular estamos dispuestos a brindar y tener cuidado de estos perfiles, porque obviamente cuando nosotros cedemos esos datos muchas veces hay sesiones que son obviamente abusivas y que luego podrán ser declaradas nulas en el contexto del contrato por la abusividad de las cláusulas, pero hasta tanto y en cuanto no lo sean, la ejecución de las mismas puede dar lugar a situaciones absolutamente abusivas y perjudiciales para los titulares de los datos. Y entre ellas son las sesiones a personas indeterminadas. Muchas veces nosotros cliqueamos un casillero en el cual habla de grupo económico, de un conglomerado de aplicaciones que se transmiten entre ellos los datos, y estas aplicaciones pueden estar diseminadas en todas partes del mundo, y aquí tenemos que tener en cuenta estos principios, el de adecuación, de que nos respeten a cualquier sesionario las mismas condiciones que nos prometió el cedente de tratamiento seguro de nuestros datos. Y ¿qué les puedo decir respecto de los remedios? Nosotros tenemos remedios judiciales para la defensa de nuestros datos personales, tenemos la figura, por lo menos a nivel local, en el artículo 43, párrafo tercero de nuestra Constitución Nacional, incorporada en el 94, que es el habeas data. También tenemos en la Ley de Derechos del Paciente, por ejemplo, un habeas data específico respecto de los datos de salud, de historia clínica, y también obviamente tenemos otros remedios judiciales idóneos procesales que podríamos utilizar, como ser daños y perjuicios, y obviamente los delitos informáticos
específicos que tienen que ver con el tema de datos personales. Y después, remedios judiciales de la fase administrativa, las denuncias contra las autoridades respectivas de aplicación, tanto en materia de las disciplinas hermanas como defensa del consumidor, y desde ya la autoridad de aplicación en materia de datos personales por incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, bueno, creo que el activismo depende de nosotros y de no dejarnos avasallar en nuestros derechos. Pienso, Joana, que en realidad esta pandemia nos puso ante una oportunidad que realmente todos tenemos que aprovechar como ciudadanos, que es el tema de la educación digital del ciudadano, no solo aprender cómo hacemos Zoom, cómo bajamos distintos tipos de aplicaciones, sino qué estamos haciendo en cada una de esas actividades que hacemos, ¿no? Totalmente. El fin es evitar un tecnototalitarismo, por decirlo así de alguna manera. Sí. Esta crisis me parece que tiene que servirnos para reforzar justamente los valores democráticos, los valores humanitarios y permitir el control institucional y democrático de las decisiones gubernamentales que se nos bajen, ¿no es cierto? O sea, tener elementos como para poder decir, bueno, esto sí y esto no. Pero bueno, esta educación digital del ciudadano recién estamos como en pañales, ¿no? En un comienzo, pero bueno, bienvenidas sean todas estas oportunidades para poder reflexionar sobre esto. Así que, claro, Joana, te agradezco mucho, porque realmente ha sido súper interesante, y ya te digo, nos gustaría para el futuro, también pensando en el segundo cuatrimestre, en algo también vía Zoom, poder profundizar en otros temas que hacen a la educación digital de todos. Totalmente, Laura, tomo palabra del proyecto, vamos a llevarlo adelante, sí. Y sin dudas, bueno, un placer compartir con vos y con Juan Pablo el debate y con todos los asistentes. Allí en el chat les dejé mis datos de contacto de redes para que averigüen por allí, preguntaban de bibliografía. Respecto de esto tengo varios libros escritos, uno de ellos sobre protección de datos personales y otro sobre derecho al anonimato, así que si quieren profundizar en esas temáticas o en otras como criptomonedas o historia clínica electrónica, hay libro para cada cosa. Y bueno, seguimos en contacto y desde ya un placer inmenso contar con todos ustedes en la tarde de hoy, y realmente voló el tiempo, así que bueno, esperemos la verdad que Laura. Sí, un placer porque fue muy, muy didáctico y muy ameno. Te agradecemos mucho, Joana. Gracias a vos, todos. Laura, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes.